Muy buenas tardes. De nuevo con ustedes, Mimi Prado, quien les saluda y en la gratísima compañía de Fausto Amador Arrieta. Hoy cumplimos con una deuda señalada en el programa anterior sobre los Estados Unidos y su posición geopolítica, por así decirlo. Y ya habíamos entrado en la situación interna de los Estados Unidos. Hoy nuestro programa es sobre los Estados Unidos que se enfrentan a unas elecciones para las que se encuentran totalmente polarizados. Se habla de la carrera de caballos, así dicen en Estados Unidos, ¿verdad? ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? Trump en este momento va adelante de Biden. Algunos señalan es todavía muy temprano y eso puede cambiar. Pero lo importante, más que eso, es el mar de fondo que hay detrás de estas elecciones. Hay un mundo totalmente polarizado entre demócratas y republicanos, en posiciones muy agresivas y que han llegado incluso hasta hablar de golpe de Estado o de robo de elecciones. Sin embargo, hay algo de lo que no se habla y es ese mar de fondo que hay en los Estados Unidos y es ese porcentaje altísimo de personas que no tienen voz, que no están hablando, que no están diciendo qué piensan frente a esa polarización. Hay dos nuevas encuestas y ahí podemos bucear un poco en cómo el 65% está harto de esta polarización, pero un porcentaje muy importante, que si va a votar es el que va a definir las elecciones, considera, se siente totalmente desilusionado, apartado del mundo político, desgastado por la confrontación y lo más importante, los jóvenes están totalmente desilusionados, sintiendo que ninguno de los dos blancos viejos y que hablan de temas que no les interesan los representan. Esto es muy peligroso para el tejido de la democracia y es totalmente peligroso para el desgaste democrático en un país. Agotamiento de la democracia. Esto en medio de dos guerras que enfrenta el gobierno de los Estados y el pueblo de los Estados Unidos. Muy buenas tardes, Fausto. Tremendo programa hoy. Sí, ojalá podamos tener tiempo para hablar de todo. Eh, em, Nos comprometimos la semana pasada a reflexionar sobre, a partir de la encuesta del New York Times y en la College aparecida el 2 de marzo. Em, Esta es la tercera parte de nuestro análisis, o la cuarta parte de nuestro análisis de los componentes de un periodo de transición histórica de cambio de época. Como nuestro ángulo de apreciación se enfoca en la crisis de liderazgo medular de los Estados Unidos en el mundo, antes de analizar la encuesta en la propia política norteamericana, yo quisiera comenzar por estudiar la opinión de los electores con relación a esos dos grandes acontecimientos internacionales de los que acabas de hablar, en los que se encuentra acorralado Estados Unidos, que son la guerra de Ucrania y el genocidio que Israel está llevando a cabo contra la población palestina de Gaza. Con Perdón, relación a no la... solo en Gaza, también en, es decir, es en toda Palestina, ¿verdad? Porque hay un avance muy grande en, ¿cómo le dicen? En la otra, Cisjordania, Cisjordania. Cisjordania. Con relación a la guerra en Ucrania, lo que se le plantea a los electores es si apoyan o no que se aumente la ayuda financiera y militar a Ucrania. Aquí los resultados son altamente interesantes. En general, los medios tradicionales de formación de opinión han logrado instalar una opinión dominante favorable a la continuación de la ayuda militar a Ucrania. Pero existe un segmento que se opone mayoritariamente a esa ayuda. Son los que votaron por Trump en 2020 y se oponen todavía más los que piensan votar por Trump en 2024. Esto es muy interesante porque muestra el peso que tiene Trump en la opinión internacional de sus seguidores por encima de las corrientes dominantes de opinión, que todas están enmarcadas unánimemente en el apoyo a Ucrania. Pero también revela la existencia de una base social
en la que se apoyan los republicanos para bloquear en el Congreso la ayuda militar a Ucrania. Nada más sobre este punto. En el tema de la guerra de Israel contra los palestinos, en Gaza, en Cisjordania, etcétera, las opiniones son también de un alto impacto. En general, los que respaldan a Israel son casi el doble de los que respaldan a los palestinos, como la prensa en general se inclina a instalar. Pero los jóvenes son el 51% de los que respaldan a los palestinos. Mientras entre los que respaldan a los palestinos el 42% es demócrata, entre los que respaldan a Israel el 64% es republicano. Los demócratas que respaldan a los palestinos es mayor que el componente demócrata que respalda a Israel. Y mientras que entre los que respaldan a Trump el 58% están a favor de Israel, casi el doble de los que votarían por Biden respaldan a los palestinos. Esa marcada diferencia muestra el peso que tiene el apoyo palestino para el voto de Biden. El martirio palestino tiene mayor resonancia entre los demócratas que apoyan a Biden que entre los que apoyan a Trump. Y eso muestra que en política internacional el impredictible Trump ve en su base social como existe una coincidencia con su lineamiento sionista, Y mientras que también Biden, que mientras que Biden está en un parteaguas espantoso, si no apoya a Israel, pierde el apoyo del lobby judío y la plata para su campaña política, y si no apoya a Palestina y el cese de la guerra, pierde su voto joven. claro, Biden tiene entre los demócratas una mirada crítica que puede decidir que pierda las elecciones. Exacto. Bueno, ya vimos esos dos puntos internacionales y pasemos a ver ahora lo que nos dice la encuesta sobre la propia situación de los Estados Unidos. Yo partiría por hacer una reflexión general sobre el sistema democrático, que en su componente electoral tiene tres grandes componentes funcionales, tiene tres grandes funciones. En primer lugar, lo obvio, las elecciones toman el pulso del criterio ciudadano para decidir quién dirige y qué rumbo sigue un país. Al hacer eso, aparece su segundo componente, que es menos obvio. Las elecciones son un sistema de rotación del personal dirigente, propiciando relevo de generaciones, relevos ideológicos, relevos incluso sectoriales, que surgen desde la base hasta la punta de la pirámide del poder. Y eso sirve como un mecanismo de renovación, de élite, y al hacerlo también de cambios en el futuro del país. Y eso es el punto bastante importante, prácticamente la componente decisiva, y es que las elecciones son los instrumentos esenciales para decidir el camino que se lleva a cabo, la ruta. Es la dialéctica entre continuidad y cambio. Un asesor de Clinton, Douglas Sosnick, decía que las elecciones se resumían en dos palabras: more of the change, more of the same or change, más de lo mismo o cambio de rumbo. La satisfacción aconseja seguir igual, la insatisfacción demanda el cambio. Por eso, en países que se sienten insatisfechos consigo mismos, la palabra cambio es un factor ineludible en el mercadeo político de las campañas electorales. Así es. Cuando llegó John Kennedy, el país se encontraba en un pico de satisfacción consigo mismo después de la Segunda Guerra Mundial y el excelente gobierno de Eisenhower. Entonces Kennedy dijo: mejoremos, pero sigamos así. Su consigna de campaña fue: we can do better. Es decir, vamos bien, pero podemos hacerlo mejor. Son tiempos de continuidad. El país cayó luego en total depresión después de los tormentos de Vietnam y el trauma del Watergate. Y llegó Carter y se presentó como a leader for a change. Desde la guerra de Irak y la crisis financiera de 2008, toda oferta de cambio ha sido una promesa de volver al pasado. Mientras que hasta Johnson
el cambio era hacia el futuro. Desde la guerra de Irak y la crisis financiera, el cambio ha sido volver atrás. Trump retomó la consigna de Reagan, que había sido Make America Great Again. Ya Reagan estaba volviendo atrás. Y después de su caótica administración, Biden ofreció simplemente volver a lo mismo, a la normalidad. Entonces, ha habido muchos momentos en los que la conciencia social dominante ha sido la necesidad de un cambio en Estados Unidos, pero nunca se ha sentido de una forma tan apremiante como ahora. La encuesta que estamos analizando mostró, como vos dijiste, que el 65% de los votantes pensaba que la nación iba por mal camino. Y otra encuesta justo antes de esta, la de NBC News, puso las cosas peor. Según esta encuesta, es el 73% de los votantes que piensan que el país va mal. Y no es un sentimiento nuevo. Lo dije, desde la guerra de Irak y la crisis financiera de 2008, ha habido un sentimiento casi permanente de descontento, de insatisfacción, y ninguna noticia económica ha logrado cambiarlo. El descontento por el rumbo del país ha superado el 70% casi continuamente desde los últimos 7 años. Y eso no ha ocurrido nunca antes en la historia de casi todas las encuestas. Yo le llamo las 4 Ts. Tanto votante, por tanto tiempo, tan descontento con todos los candidatos. En las encuestas se podría descomponer el descontento en sus componentes sociales. Por ejemplo, aunque se hayan creado muchísimos empleos, el 52% del electorado se queja de dificultad para encontrar trabajo. Aunque digan Malos que salarios y de bajos salarios. Los voy a salarios no eso, han crecido. voy a eso. Aunque se dijo que la inflación está dominada, el 58% se sigue quejando de altos precios de comida. El 79% se lamenta del mercado habitacional. El 83% protesta contra los precios de la gasolina y lo más grave es lo que vos decías, el 70% se encuentra totalmente insatisfecho con los salarios que recibe. Entonces, claramente los estadounidenses están hambrientos de una nueva dirección en casi todos los aspectos, de personas, de política, pero se encuentran sin reales alternativas de cambio. Están en la disyuntiva imposible de escoger entre más de lo mismo, que ya no quieren, o escoger algo peor, que ya vivieron y rechazaron. Es decir, la democracia aparece maniatada para cumplir sus funciones más importantes, permitir la rotación de la élite gobernante y propiciar un cambio de rumbo. Por eso las elecciones no parecen estar en capacidad, desde el punto de vista de nuestro análisis de cambio de época, de mejorar la situación de Estados Unidos, que es el rol que juegan las elecciones para superar la crisis de liderazgo. En este cambio de época, no parece ser que las elecciones ofrezcan esa posibilidad a Todo los lo Estados Unidos. contrario, parece ser que estas elecciones van a profundizar los problemas y las inseguridades en lugar de una ruta de esperanza o salida. Efectivamente, la población que quiere un cambio resiente eso muchísimo. Más del 73% de votantes se 33. declararon furiosos, alarmados, desilusionados, resignados, recelosos o decepcionados por la forma en que se están dando estas elecciones. Se sienten mal con el sistema 5 veces más personas que las que se sienten bien. El electorado se encuentra fúrico, todo lo ve negro, solo un 14% se siente satisfecho y la mayoría de ese 14% es republicana. Exacto. Detrás de esa cólera generalizada se esconde la sensación de estar en un callejón sin salida. Predomina entre todos los sentimientos el de agresión y furia, y esa sensación es tanto más fuerte entre los votantes de Biden en el 2020 como entre los que piensan votar por él en noviembre. Y en El los sentimiento, indecisos también.
Sí, claro, claro, es generalizado, pero es más fuerte entre ellos. El Mm. sentimiento de desencanto y de furia es más pronunciado entre los jóvenes. Ay, sí, Y muy enorme. curiosamente, es más pronunciado entre la población con estudios universitarios, que aunque no son los que más sufren la situación, son los que mejor la comprenden. De ahí su furia. Todos los recientes anuncios de indicadores de estado de la economía parecieran favorecer la sensación de confianza y recuperación. Los índices de la bolsa se mejoran, la inflación cede ligeramente, la confianza del consumidor aumenta y sin embargo hay algo que los números no nos están diciendo porque cuando se pregunta a los electores, un neto 74% dice que la economía está más mal que regular. La sensación es de que el país va peor, pero este sentimiento se da sobre todo, como decía, entre la población sin educación universitaria, sean negros, blancos o latinos, y también entre la población rural. O sea, con toda claridad, la población meta de la campaña de Biden se siente que fue dejada de lado y percibe que sus problemas no han sido atendidos. Eso explica tal vez la respuesta sorprendente que el 43% de los encuestados dicen haber sido mayormente perjudicados por las políticas de Biden. Y al revés, solo 1 de cada 5 electores dice haber sido beneficiado por Biden. Esto es, esto es tremendo. Esto no es lo que nos aparece una vez tras otra en los análisis de prensa. Por eso, un gigantesco 61% se consideran básicamente insatisfechos con la presidencia de Biden. Es decir, Biden está en el punto más bajo del respaldo a su administración, Y de cerca de otras la... administraciones también, ¿verdad? Así sí, parece ser que nunca antes un presidente en este nivel ha estado tan bajo. Esto podría explicar por qué 8 meses antes de las elecciones de noviembre, las preferencias electorales benefician a Trump 48-43, 5 puntos por encima de Biden. ¿Por qué aparece Biden perdiendo tanto en las encuestas? Bueno, las razones se suman: su edad, la poca credibilidad de su capacidad mental, la guerra de Gaza. Bueno, muy importante, que vamos a hablar luego, la explosión migratoria en la frontera sur, Ese que no ha tema, sabido que ese. no ha sabido enfrentar. Vamos a tratar de verlo. La persistente preocupación por la inflación. Pero en última instancia, todo se suma en algo muy simple. Biden ha terminado siendo muy impopular. Trump siempre ha sido impopular y sigue siéndolo, igual que hace 4 años. Y sin embargo, Biden le gana. Es todavía más impopular que Trump, 59-54, los mismos 5 puntos que los diferencian en la intención de voto. Entre dos candidatos con tal nivel de rechazo, las funciones de la democracia se encuentran en un camino sin salida. Y bueno, se ha ido produciendo un vuelco dentro de los sectores en los que se basaban las preferencias de los demócratas y en las que se fundó la victoria de Biden en el 2020. Entre las mujeres, por ejemplo, Biden tenía una ventaja en 2020 sobre Trump de 17 puntos. Hoy la intención de voto está emparejada. Eso se debe no a una pérdida de voto femenino de Biden, sino a un ascenso de las preferencias electorales por Trump entre las mujeres. Una situación increíble, inexplicable y considerablemente grave, ya que uno de los puntos fuertes de Biden, tanto en las elecciones de medio periodo como ahora, es la defensa del derecho de las mujeres al aborto. Si vas a ver todas las manifestaciones o todos los encuentros electorales de Biden, tienen detrás una gran pancarta que dice sí a choice, etcétera, etcétera. Porque se ha visto que el problema del derecho de las mujeres al aborto es un factor de reavivamiento político de los movimientos de mujeres en todo Estados Unidos, y piensa Biden que le puede favorecer, y sin embargo, entre las mujeres ha crecido el apoyo a Trump. Pero ese crecimiento de las preferencias electorales de las mujeres por Trump son menos sorprendentes, si se quiere,
que la mejoría de su posicionamiento entre la población negra. Mientras que en 2020 solo el 1.5% del respaldo electoral de Biden era negro, ahora es negro el 11% del respaldo de Trump. El respaldo de Trump, quise decir. Óigase bien, la componente negra del respaldo de Trump pasó de ser de menos de un 2% a ser un 11%. Hay una Biden, encuesta, Fausto, hay una encuesta muy interesante también que relaciona la población afroamericana con el tema de la guerra, Ucrania. Es decir, hay un enorme rechazo, pero enorme rechazo a la guerra de Ucrania entre la población negra. ¿Por qué? Porque sabe que si entran más a la guerra, la población que va a ir a pelear en su mayoría es la población negra, ¿verdad? Está ese elemento ahí atrás. Y la guerra en Ucrania, Trump ha dicho que la resuelve en un día, ¿verdad? Hay ahí un elemento a favor, aparte de los salarios, aparte de la inflación, que podría señalar el por qué ese desvío de la población afroamericana hacia Trump en este momento. muy interesante. Y eso nos lleva a que Biden, cuyo respaldo electoral en las elecciones de 2020 tenía una composición del 46% negra, en la actualidad los negros representan solo un 28% de los que dicen respaldar a Biden. Y los Y lo latinos. resumo así. En el 2020 el 46% de los que votaron por Biden eran negros, el 46%. Ahora solo piensa el 28% de los que lo prefieren. ¿Y vas a decir algo de los latinos? No, pero yo que no sé a qué tiempo estamos, que también hay una configuración, siempre los latinos apoyaron a Trump, pero ahora ese aumento es también no tan significativo como el de la población afroamericana, pero creo que aquí vamos a un Digamos, corte y regresamos con por, ustedes en unos minutos. De nuevo con ustedes, nuestro programa de hoy, Estados Unidos en búsqueda inverosímil, decía Fausto, de un cambio, en la búsqueda inverosímil de un cambio. Y con una realidad tan compleja como lo están señalando estas encuestas a las que hacemos referencia hoy. Estabas en la población afroamericana, terminaste, Fausto, iríamos a sí, los latinos. no, básicamente estaba hablando del formidable deterioro de la composición racial del respaldo de Biden y el considerable fortalecimiento del componente negro y latino del respaldo de Trump. Claras señales de advertencia de las debilidades de la coalición demócrata, incluso entre las mujeres votantes negros y latinos, que tiene claramente en peligro la candidatura de Biden. Pero bueno, yo Es que, más bien perdón, querría, siempre ha habido algo ahí de fondo importante. Los que se sienten que rechazan mucho las migraciones, el tema racial, etcétera, son republicanos. Y los que integran migraciones a las poblaciones diversas, a las diferentes componentes raciales, son los demócratas. Así que esta encuesta señala como nunca un cambio de fondo vital, ¿verdad? Para los Estados Unidos. más que un cambio, diría yo, que nos ubica en la realidad de los Estados Unidos. Y voy a ver si nos da tiempo de que analicemos eso de una forma más particular en el caso de las migraciones. Pero hay una enorme contradicción que nunca nos ha aparecido y alguna vez yo estuve estudiando y te mandé algún artículo que decía, mira, aquí hay una base social, sociológica y económica para el respaldo de Trump. Y es que las personas que dicen que las políticas de Trump les han beneficiado son casi el doble de las que dicen que les ha perjudicado. Esta opinión es dominante sobre todo entre la población blanca sin educación universitaria, o sea, típica clase obrera, y entre la población rural, y demuestra el núcleo del apoyo sectorial y regional de Trump. Por eso, el carácter
del colegio electoral que le da más peso a las poblaciones de las zonas rurales, beneficia particularmente, en este caso, a Trump, pero muestra también cómo se sigue manteniendo en los Estados Unidos un rasgo serio de división profunda regional entre las zonas centrales predominantemente rurales y las zonas costeras predominantemente urbanas. O sea, algo que, que no tratan de tocar y de influenciar. Sí, Y hay una uno, fractura ahí bestial, ¿verdad? Al extremo que algunos dicen, y medio en broma, medio en serio, independencia para California, independencia para Texas, etcétera, porque las diferencias son enormes. así es. Y bueno, hay una cosa que yo también diría que está fuera de toda lógica electoral tradicional, y es la consistencia del apoyo a Trump en medio de la opinión igualmente dominante de que es un criminal. Es decir, una persona que ha cometido serios delitos federales penales graves. El 53% del electorado piensa así y el 40% de ellos son jóvenes, pero tiene intención de voto por Trump casi el 10% de los que están convencidos que Trump cometió delitos graves. El mayor componente de la población que Trump ha cometido delitos graves son jóvenes también. Es una cosa sorprendente. Y sin embargo, eso no está afectando las perspectivas electorales de Trump entre los jóvenes. Va contra toda sabiduría convencional. Por eso yo me pregunto, ¿qué es lo que no nos dicen los medios de comunicación dominantes en los Estados Unidos, que hace que de repente cuando llegan estas encuestas nos hacen ver como que estamos viviendo en otro planeta? Existe un algo incuestionable. El 40% del electorado dice haber sido beneficiado por las políticas de Trump. El 43% se siente haber sido perjudicado por las de Biden. Eso no se explica en los análisis usuales, pero existe otra realidad que tiene que ver con esa contradicción existente, y es la oferta sistémica de noticias negativas de Trump. Por lo que leemos diario, todo lo que se ve en la prensa dominante se contradice con el apoyo que recibe Trump. Quien lee los principales periódicos ve solamente titulares negativos sistemáticos sobre Trump. De hecho, a Trump se ha tratado de frenar por medio de acusaciones penales y civiles, 91, innumerables. 91 acusaciones. Nove- 91 acusaciones en 4 procesos penales, en 4 procesos. En el caso de Trump existe un recurso desesperado a la lawfare, o sea, a la utilización de la ley para hacer política, a que su candidatura se resuelva no en las urnas, sino en los tribunales. Y no estoy diciendo que los juicios y condenas que reciba no sean justificadas. Lo que estoy tratando de decir es otra cosa. Quiero que razonemos sobre un hecho que es una tendencia internacional cada vez más decisiva. Los medios dominantes de formación de opinión desde hace tiempo no están logrando formar esa opinión. No están logrando tener hegemonía en la implantación de criterio político electoral, ni en los Estados Unidos, ni en Costa Rica, ni en ninguna No parte. es solo lo electoral, en la guerra, por ejemplo. En los primeros meses de la guerra los medios dominaban, pero pasados los primeros meses empiezan a perder ese dominio sobre la opinión pública en relación a las guerras, por poner un tema o cualquier otro. Sí, es la formación de opinión. O sea, los medios formadores de opinión están dejando de formar opinión. En esto las encuestas nos ofrecen una idea del cambio de los hábitos de consumo de noticias y opiniones de parte del público en general. Mientras solamente el 98% del electorado, mientras no solamente, enorme 98% del electorado se declara consumidor de noticias, prácticamente todo mundo se declara consumidor de noticias, los medios tradicionales captan solo el 30% de los electores. Y las redes sociales alcanzan ya el 25%, es decir, ya prácticamente se buscan noticias por igual en medios tradicionales y en redes sociales. Y lo más Y la grave, formación viene eh, por TikTok a la y- juventud y pero a la clase eso, media. a eso voy, y es interesante porque aquí tenemos que separar
las noticias de las redes sociales dedicadas a noticias y la formación de opinión desde redes sociales que no están dedicadas a noticias. Es decir, el 71% de la población está influenciado frecuente o esporádicamente por redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram, etcétera. Esto crea un espacio increíblemente influyente que escapa a los medios dominantes y que nos está diciendo cómo la cultura se va a comenzar a ser impregnada de una forma diferente. Bueno, y ahora yo quisiera que antes de hablar de nada más, pasemos al tema candente de la inmigración. Las consignas antiinmigratorias de Trump son consignadas como centrales en su victoria de 2016, pero eso no muestra todo el panorama. La realidad es que si es cierto que a Trump lo respalda una base electoral xenófoba, y él tiene una repugnante retórica xenófoba, los Estados Unidos no son eso. Están lejos de ser una sociedad que rechaza totalmente a los migrantes. Y Está en eso vamos a... dividida en ese tema y dividida fuertemente, ¿verdad? Así es, así Con es. mayoría en el apoyo a los migrantes, un 68, 67% creo de apoyo a los migrantes. Sí, en eso estamos expresando en tus palabras un razonamiento que está fuera de la opinión normalmente dominante. Es verdad que existe en la población enormes segmentos antimigrantes, especialmente en aquellos que sienten que compiten por sus trabajos o que crean un peso para mantener salarios bajos. Pero eso no es todo el problema. Por ejemplo, no suele mencionarse que la administración de Obama realizó más expulsiones de extranjeros indocumentados que nunca en ninguna otra administración, incluso la de Trump. Aún así, la realidad es que Trump se percató del problema y lo hizo eje de campaña. Y los demócratas no podían replicar que ellos habían expulsado más que nadie, porque habrían perdido el voto latino que necesitaban. Así que Trump se quedó con la retórica dominante xenofóbica, centrada en la construcción del muro de México. Por Una eso, retórica que puede ser perdedora al final de las elecciones, ¿verdad? Porque todavía el pueblo tiene mayoría apoyo a migrantes y a derechos humanos. y lo que vos decís es una verdad como la Biblia, porque el propio presidente Biden en su Estado de la Unión, en su discurso del Estado de la Unión, le dijo ileg ileg ilegales, inmigrantes ilegales, y tuvo que pedir perdón Perdón, después. al día siguiente frente a sus electores, ¿verdad? Y su partido, por haberlos Pues, hablado de ilegales a los migrantes. por eso, para los inmigrantes latinos, la llegada de la administración Biden fue vista como la gran ocasión para entrar a Estados Unidos. Y las olas de migrantes en la frontera sur sobrepasó en número todas las inmigraciones anteriores. De acuerdo a datos oficiales de la Oficina de Estadística de la Homeland Security que yo estuve revisando, por la frontera sur de Estados Unidos, desde que Biden asumió el cargo en enero, las autoridades, en enero del 21, las autoridades han tenido 8.5 millones de encuentros oficiales con migrantes. Y si pensamos que 1,5 millones más por lo menos ha entrado indetectado, eso nos lleva a una cifra de 10 millones de migrantes que han entrado a Estados Unidos durante la administración Biden. 10 millones. La mayor parte sin permiso de estadía, bajo procedimientos de expulsión, muchos de ellos, sin permiso de trabajo. Y entonces, como comer necesitan todos los días, te puedes imaginar el peso que están haciendo en el mercado negro laboral. El problema se ha hecho tan fuerte que incluso importantes figuras demócratas de Biden están pidiendo más estrictos controles fronterizos. Eso hace todavía más fuerte la vieja dimensión electoral antimigratoria introducida por Trump como carta ganadora en un año de elecciones presidenciales en que la cuestión será definitoria. El volumen de inmigrantes que ha entrado a Estados Unidos durante la administración de Biden es realmente un récord innegable. Y bueno, vos decís, en efecto, puede ser que no sea, que incluso pueda ser una carta
con un sentido diferente, pero el volumen está afectando incluso a la población latina. Por eso es importante conocer la verdadera actitud cultural de los Estados Unidos frente a los migrantes. El 7 de febrero de este año, la Universidad del Atlántico de Florida realizó una encuesta sobre la actitud de la población ante los inmigrantes. El país no es unánime. El 45% contestó que la inmigración fortalece a los Estados Unidos y solo un porcentaje menor, el 42%, dijo que lo debilita. Son cifras que no se ven en Europa, donde una clara mayoría está en contra de los migrantes. Los migrantes. El 64%, el 64% de los partidarios de Biden ven positivamente la inmigración. Y un porcentaje muy parecido, el 60% de los partidarios de Trump la ven negativa. Es decir, es otro de los elementos que divide el alma norteamericana. Pero fuera de la componente partidaria, si nos colocamos fuera de qué es lo que piensan demócratas y republicanos, cuando se preguntó a los encuestados si les gustaría tener a un migrante como vecino, mira esto, el 64% respondió que sí, que sí. Y solo un En 36% Europa, dijo que no. En Europa. Impensable, impensable. Nosotros lo vimos ya Definitivamente, eso. un país creado por migrantes como Estados Unidos sigue teniendo en su alma social la migración como algo positivo, ¿verdad? Esa cifra, fíjate que a mí, cuando la leí, me hizo hasta sonreír por lo que significa socialmente. Entonces, por eso Yo no, pensé que así te ibas a sentir. por esa cifra, también deduje que no es una carta ganadora de Trump el anti-migrantes. Tiene, porque va a sus electores natos, pero si agrede con el tema, va a hacer que la ola de nuevo, con disgusto, se vuelva hacia Biden de la gente que no acepta la agresión a los migrantes. Efectivamente, entre los partidarios de Biden, bueno, ahorita acabamos de ver qué es lo que dicen de tener un vecino o no, independientemente de en qué partido están, pero si nosotros cruzamos el dato desde el punto de vista de partidismo, el 78.6% de los partidarios de Biden dicen que les gustaría tener un vecino migrante. Eso Impresionante. Impresionante. es increíble, es contrario a lo que se podría pensar. Y entre los A lo partidarios que de Trump, dicen los medios de comunicación, ¿verdad? así Que es, hablan de los migrantes y el horror y el problema que son para Estados Unidos. Bueno, ahí esta encuesta te dice, no, no, es un horror para cierta parte de Estados Unidos, pero no pero para... pero es interesante que esta encuesta fue hecha en Florida, ¿verdad? Es importante que En la universidad. entre los, entre los partidarios de Trump, también una pequeña mayoría del 51%, apenas el 51%, ¿ah? Una pequeña mayoría del 51% dijo que le gustaría un migrante como vecino. Partidarios de Trump, también la mayoría de los partidarios de Trump, aunque sea en una pequeña mayoría, les gustaría tener un migrante. Y bueno, lógicamente los hispanos, el 83% dijo rotundamente que les gustaría tener de vecino un migrante. Y eso pone el tema migratorio, como vos decías, bajo una luz diferente. Es un tema divisivo, totalmente partidario, pero en la población no hay un rechazo absoluto y el ataque grosero, vulgar y desabrido contra los migrantes puede tener un efecto, contrario al que se está, a lo que los medios nos hacen pensar. Así es. No se puede adoptar un vocabulario antimigratorio demasiado álgido y sería un error que lo hiciera el propio Biden. Ya el Trump No perdió es, elecciones cuando los llamó violadores, asesinos, etcétera, ¿verdad? Eso produjo terror y votación a favor de Biden. y bueno, no es eso lo que ha ocurrido en Europa. En los países nórdicos de Europa, la socialdemocracia pudo asumir la grosería de la política antimigratoria de la extrema derecha.
si hicieran esto en los Estados Unidos, si los demócratas intentaran hacer esto en Estados Unidos, tendrían realmente un resultado bastante negativo en las encuestas. Por otra parte, en el tema migratorio hay un aspecto geopolítico que claramente no se tiene en cuenta. Dice John Mearsheimer que a largo plazo la competencia geopolítica será decidida por la demografía. Y como la natalidad de Europa, de China y de Estados Unidos ha comenzado a decrecer, dice Mearsheimer que Estados Unidos podría conservar su ventaja geopolítica sobre China y sobre Europa gracias a la inmigración latinoamericana, ya que Estados Unidos tiene más facilidad de aceptar a los migrantes latinoamericanos que Europa, y mucho más que la que Europa tiene de aceptar africanos o musulmanes. Estados Unidos tolera más esa inmigración. China no tiene problemas, pero no tiene olas migratorias. Y Europa simplemente la repudia. Que China, toda su historia es detrás de una muralla, de la Gran Muralla. La migración no cabe en la mentalidad china por el momento. O sea, no. Ni en la mentalidad de nadie. Nadie se quiere ir a China. ¿Verdad? O sea, entonces es un problema serio para China para la próxima década. Realmente serio. Bueno, ya Pero es está interesante, un pero es montón. interesante ver. Sí, que estaban Bueno, dando un eso montón es. de ventajas Bueno, para la natalidad en China en este momento. claro, a esta altura yo pienso que tenemos de tratar de sacar las conclusiones que tenemos sobre el tema que hemos estado estudiando, que tiene que ver con el liderazgo mundial de Estados Unidos a partir del proceso electoral en curso. Ayuda. ¿Qué hace el proceso electoral en curso sobre el liderazgo norteamericano? Yo pienso que hay tres conclusiones claras. La primera es que estas elecciones no van a favorecer la rotación de las élites gobernantes, no van a favorecer las posibilidades de un cambio de rumbo. Y si se mantiene el cambio de rumbo, lógicamente las contradicciones se van a mantener. En ese sentido, también se puede decir que no habrá fortalecimiento del liderazgo mundial de Estados Unidos. Y eso oscurece las perspectivas globales y hace que el mundo se vuelva, al parecer, un lugar mucho más peligroso. Yo acababa de leer así, muy poco, prácticamente las últimas noticias que están saliendo del Spiegel, que mandó a un grupo de periodistas a hacer un estudio de campo sobre la situación del ejército ucraniano, y dijo, existe un real peligro que de un momento al otro simplemente se desbanden, como ocurrió en Afganistán. Y luego se contradice y dice, no, bueno, no es inminente, no es tan inminente, tal vez no pase rápido, pero nosotros estamos acá en una situación en la que tanto en la zona de Oriente Medio como en Ucrania, la situación de repente puede volverse color de hormiga para los Estados Unidos sin tener ni plan B ni plan C. Y la despedida simbólica tremenda de Victoria Nuland del Departamento de Estado muestra que es toda una política que ha entrado en crisis, pero no existe otra. Y eso es lo que nos Lo coloca a único que nosotros en existe, una... Fausto, lo único que existe es aguantar la situación actual hasta las elecciones de noviembre. Para mí es la única estrategia en este momento clara de los Estados Unidos. Y para ello manda a bombardear con drones poblaciones rusas, por ejemplo, para dar la sensación de que están avanzando en la guerra y de que hay que apoyar a Ucrania. Sin embargo, uno oye a los generales de la OTAN, a los retirados, a los diplomáticos europeos, ¿verdad? Con visión geopolítica y a los analistas y todos te dicen, la guerra está totalmente perdida y podría entrar en crisis Ucrania en cualquier momento, ¿verdad? Posiblemente Así luego es. llevarla hasta noviembre, que son las elecciones.
pero Tal vez, pero como te llegado, digo, el estudio del Spiegel que está saliendo esta semana dice en cualquier momento se cae. y a Bueno, yo, Putin no le interesa Biden, le puede interesar más Trump en la presidencia de Estados Unidos. Y por lo tanto, si hace una agresión mayor en esta época, sobre todo que le están tocando su territorio en este momento, no llegan a las elecciones de noviembre en la situación en Ucrania. Es decir, está así es, calitas así de es, cucaracha la situación. así es, así es. Llegamos. Bueno, yo creo que llegamos. Eh, uh, Simplemente no hay posibilidad de fortalecimiento del liderazgo mundial tal como por parte de Estados Unidos, tal como lo vemos al día de hoy. Muchas gracias, Fausto, y nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos, Mimi.